Gaby, sabe que me pararon allá en el pasillo para preguntarme que qué era eso de podcast canchero. Creo que le llamó la atención la palabra de canchero, porque aquí en Panamá significa las cancheras que roban en los almacenes. Pero para explicarte un poquito más sobre el tema, según la Real Academia de la Lengua Española, canchero viene siendo que eres habilidoso en algo. Entonces las cancheras son habilidosas robando en los almacenes. Y por eso la palabra canchero, porque nosotros podemos decir que estamos sacando información, sustrayendo, exacto, del arte en este momento de Mesopotamia. Podemos decir que somos cancheras de la historia del arte, perfecto. Y no somos canchera de las malas, porque vamos a compartir información importante para todos. Exacto. Así que bueno, empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Canchero, en donde la información aparentemente un poco aburrida la convertimos en información importante y muy buena para todos realmente. En esta ocasión no queremos perdernos de nada que tenga que ver con el tema de Mesopotamia. En este caso nos vamos hasta Mesopotamia. Supongo yo que ya habrán escuchado la palabra Mesopotamia por ahí en algunos libros de historia o en alguna información que hayan leído antes. Pero les prometo que después de este podcast no van a querer perderse ningún otro episodio más, porque así como este tema vamos a hablar de otros a futuro muy interesantes. Empezamos. Supongo que usted sí sabe qué es Mesopotamia. Correcto. Es una antigua ciudad que se mencionaba en los libros de historia. Es correcto, sí, es una ciudad. Bueno, y también la palabra, por decirlo de esta manera, suena un poco enredada, confusa, difícil, pero si realmente desmenuzamos un poco la palabra, no es tan complicada realmente. Meso significa en medio o medio, y potamos viene del griego ríos, que quiere decir entonces Mesopotamia entre dos ríos. En este caso, sí, exacto, le iba a comentar, en ese caso sería río Tigris y río Éufrates. Entonces, bueno, de ahí se dieron las primeras civilizaciones. Algo bien interesante es que como está rodeada de agua, es como decir apta para que se den tipos de actividades de subsistencia, en este caso la agricultura. Actividades cancheras. Sí, actividades cancheras. Vamos con las actividades de agricultura que favorecieron mucho, digamos, que proliferación de imperios. Y en este caso, digamos, como toda la región en sí era Mesopotamia, los diferentes imperios que había, en este caso eran los sumerios, los asirios, caldeos, acadios, babilónicos y los neobabilónicos, que eran ciudades, obviamente, de esa época, pero que son importantes hasta el día de hoy en ese sentido del arte. Tengo una pregunta. Hoy actualmente, ¿dónde se pudiera encontrar, vamos a decir que se encontraba antes la Mesopotamia? Ok, perfecto. Pregunta canchera importante. Digamos que Mesopotamia es lo que hoy en día conocemos como, digamos, Irak, Turquía y Siria. Así que ubicándose en el mapa, digamos, serían estas regiones que actualmente tienen esos nombres, esos países. Dato muy interesante, la verdad. Bueno, también voy a mencionar que la Mesopotamia también dio un aporte en el arte, que es la escultura en piedra, que hoy en día también se sigue practicando. Como por ejemplo sus famosos relieves, donde podrían plasmar imágenes de humanos, animales y hasta escenas de batalla. Un dato demasiado interesante. Y dando parte del arte, porque hoy en día también esos relieves, para nosotros es arte, para nosotros. Sí, aunque en esa época tal vez no. Exacto. En aquel entonces solamente era una manera de contar de generación en generación historias, su inicio, cómo era la vida en ese entonces, sus actividades, por ejemplo, la historia de sus dioses, de reyes y escenas de conflicto, vamos a decir cómo ganaron alguna guerra y así. Voy a decir que es eso. También, Norma, hablando de historia, podemos mencionar que ellos dieron un gran aporte a la humanidad, que es el código de Hammurabi. ¿Sabes cuál es?
Sí he escuchado un poco, pero más bien cuéntenos más, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es un conjunto de leyes que el rey Hammurabi, como su nombre lo indica, hizo un conjunto de leyes como de 280 leyes. Y entonces en ella él plasma lo que está bien y lo que está mal. Creo, para él, Anaximandro, que fue en el año 1754 a.C. Wow. Como te digo, un ejemplo sería que si el constructor hacía una vivienda y le caía una pared encima a un habitante de los que estaban viviendo ahí, él sería castigado con pena de muerte. No es como aquí que, bueno, pasa algo así, se cae toda la casa y lo denuncian y lo demandan y va preso realmente, pero en ese entonces era pena de muerte. Imagínate Pena de esa- muerte, bastante, un código Hammurabi estricto, canchero. Bien Es- sí, imagínense que, digamos, ahora no se cae toda una pared, sino más bien todo un edificio y posiblemente todo no queda llega mal. hasta ese punto de, digamos, de castigar con muerte. Sí, pero por lo menos nos dejaron lo que son como un ejemplo de leyes. Y De así lo fue, duro que era antes, tal vez, sí. y así pues se fueron creando más leyes y así. Sí, sí, en ese caso también puedes creer que digamos que ya existía el storytelling, en este caso en Mesopotamia. El storytelling, ¿qué es? Sí, bueno, por decirlo así fácil y rápido, sería como una forma creativa o diferente de contar historias. En este caso, digamos, bueno, ya se dice que era muy antiguo, pero en ese caso ya podríamos decir que existía, como los egipcios, que ellos colocaban todos en las paredes, bueno, desde el arte rupestre que se veía la forma en la que ellos, se dice que era para enseñar a sus futuras generaciones de cómo hacer las cosas, digamos, tutoriales. Pero también en este caso los egipcios que utilizaban para describir todas sus actividades diarias a través de imágenes y en las paredes, ese sería como un tipo de storytelling de todo lo que ellos hacían. Digamos, actividades de agricultura, su día a día, todo. Actividades. Eran influencers de Instagram y de Sí, solamente que en paredes y para ahora, sí, exactamente. Y bueno, también el tema de las estelas, también, que estaban. Estelas, porque eran luces, estrellas, no sé. Podría ser una persona también, pero en este caso no. Sí conozco personas que se llaman así, pero en este caso eran monumentos gigantescos para representar diferentes cosas. Digamos, en este caso estaba uno que la estela de los buitres, que representa una batalla épica entre dos ciudades, o está la estela de Naram Sin, que ese conmemora las victorias de este rey. De verdad bastante interesante, muy interesante la verdad. Y así, ya saben que Mesopotamia no solamente es una antigua ciudad y se acabó, no, sino que tiene sus datos importantes, unos datos muy cancheros y muy interesantes. Y les dejo con este mensaje. Fue una de las primeras grandes civilizaciones con sus leyes, su arte y su historia talladas en piedra. Eso fue un verdadero espectáculo para la historia de la humanidad. Si quieres seguir conociendo estos datos tan interesantes, sobre otros temas, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Cancheras Podcast. Exacto. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales para más información. Exacto, y así no se pierden ningún podcast más. Los invitamos al próximo, que es el próximo miércoles 23 a las 8:45. No se lo pueden perder, los esperamos todos en nuestro siguiente episodio. Te deseamos buenos días, buenas noches o buenas tardes. Y nos despedimos ya.